Apaga la luz de la sala por un momento e imagina un mueble que, a primera vista, no es distinto de tantos baúles antiguos que sobreviven en casas de campo y museos. Madera oscura, herrajes modestos, una tapa sólida que cruje cuando se levanta. No hay calaveras talladas ni símbolos extraños que adviertan peligros, pero los cuidadores del museo en Frankfort, Kentucky, prefieren mantenerlo cerrado y, sobre todo, intacto. Lo llaman Conjure Chest, el baúl embrujado, y quienes conocen su historia aseguran que 4 tablas unidas con clavos fueron suficientes para amarrar un rencor, un dolor y un juramento que durante generaciones pareció cobrar un precio en forma de muertes y desgracias. Esta es la clase de relato en el que la madera guarda memoria, y la memoria, cuando no encuentra justicia, aprende a tocar la puerta de las familias. Para entender el origen de este baúl, hay que entrar en una casa del siglo XIX, en Kentucky, cuando la esclavitud todavía regulaba la economía y también el lenguaje de los objetos. La familia Cooley necesitaba un arcón para la ropa de un hijo por nacer. Ordenaron su construcción a un hombre esclavizado que, como tantos, sabía trabajar la madera con una maestría que rara vez llevaba su nombre. La versión más repetida dice que el encargo se entregó a tiempo y con oficio, pero que Jacob Cooley, dueño de la casa, reaccionó con furia ante un detalle que no le gustó. En ese estallido, el artesano fue golpeado con tal violencia que murió. No hay documentos que registren su apellido con certeza. En algunas variantes se lo llama con nombres distintos o se habla de él sin nombrarlo, como si la historia misma lo hubiese dejado en el borde de la escena que fabricó la maldición. Lo cierto es que un grupo de personas de ese mismo plantel, horrorizadas por la muerte, decidió pedir ayuda donde sabían que todavía quedaba poder. Buscaron a un conjureman, un practicante de la tradición afroamericana de raíz africana y criolla, lo que en otras regiones llaman root work o hoodoo. Le llevaron el baúl y le pidieron que el objeto se convirtiera en instrumento de ajuste. El conjurador realizó un trabajo que no necesitamos reproducir con detalle. Lo importante fue el pacto. A partir de ese día, cualquier prenda colocada en el interior del arcón llamaría la atención de la desgracia. No era una maldición abstracta, era un hilo de consecuencias que se ataría a un mueble de uso cotidiano. La venganza, si llegaba, no sería teatral, sería doméstica. Las primeras señales no tardaron. Una pariente guardó la ropa de un bebé en el interior del baúl y el niño murió a poco de nacer. Otra persona colocó sábanas y almohadas y al tiempo cayó enferma de manera rápida y terminal. Un joven primo que se preparaba para casarse organizó su ajuar en el arcón y sufrió un accidente absurdo que nadie supo explicar sin apelar a la mala suerte. Las historias, contadas de boca en boca, empezaron a encadenarse como cuentas de un rosario oscuro. En algunas versiones se habla de 13 muertes asociadas al mueble a lo largo de varias décadas. No todas fueron del mismo tipo. Hubo enfermedades fulminantes en tiempos en los que la medicina no ofrecía defensas. Hubo caídas por escaleras que sonaban a desdicha pura. Hubo decisiones trágicas en noches que nadie logró entender. Lo que unía a esos episodios, desde la perspectiva familiar, era un gesto simple. Antes de cada desgracia, el baúl había recibido ropa, manteles, ajuares, pequeñas pertenencias a la espera de mejor ocasión. Los Cooley aprendieron rápido a mirar ese mueble con un respeto que rozaba el miedo. En la cultura del sur de Estados Unidos, las historias de conjuros circulaban como un alfabeto secreto. Quienes habían crecido escuchando a abuelas y tías hablar de bolsas protectoras, botellas de brujería enterradas bajo los escalones, o monedas consagradas cosidas en dobladillos, sabían que los objetos podían cargarse con intención. El Conjure Chest se convirtió en un ejemplo extremo de esa pedagogía. No cualquier cosa se toca sin permiso. No cualquier mueble se usa como si la historia no lo habitara. Mucho tiempo después, cuando la esclavitud ya era memoria amarga y la familia se había dispersado en ramas,
El baúl siguió en el centro de la casa como un recordatorio de un crimen que no se había reparado. En algunas reuniones familiares, alguien proponía quemarlo o venderlo. Siempre aparecía una voz que pedía prudencia. Destruir no borra. Mover un problema no lo resuelve. Más de una vez lo trasladaron de habitación o lo dejaron meses en un granero, intentando desactivarlo por olvido. Cada intento fracasó en la rumorología doméstica. Bastaba olvidar el pacto por un momento para que alguien, sin mala intención, guardara algo dentro y luego ocurriera lo que más temían. La familia, cansada de acumular relatos de funerales, tomó una decisión que pocos recuerdan en voz alta por vergüenza o por respeto. Buscaron a otra practicante del conjuro, esta vez con la intención de frenar aquello que el primer trabajo había desatado. La mujer entregó un pequeño amuleto en una bolsa de tela. Era un toby, un saquito de protección, preparado con elementos simbólicos como raíces, alfileres, quizá una moneda o una mezcla de hierbas que, según la tradición, absorben y redirigen. Les pidió que lo mantuvieran unido al baúl. No era solo colocarlo dentro. Tenía que permanecer cosido o clavado a la madera para que el flujo de la maldición no encontrara camino de regreso. A partir de ese día, cuentan, la frecuencia de tragedias bajó. No desapareció el miedo, pero la casa respiró con otro ritmo. Alguien repitió una consigna que todavía hoy acompaña a la pieza en el museo. No quiten el saquito. No lo desaten. No lo muevan. Puede que solo sea una superstición. Puede que sea la puerta que mantiene adentro lo que no queremos de este lado. Aún con esa tregua, el baúl conservó su fama. Cuando llegaban visitas que no conocían la historia, bastaba que algún pariente curioso la relatara para que el mueble adquiriera un tamaño desproporcionado. Entonces aparecían nuevas escenas. Una niña de 5 años que había corrido por toda la casa sin cansarse de pronto, evitó pasar junto al arcón. Un perro de la familia se plantó frente a la tapa cerrada con el lomo erizado y un gruñido bajito. Un reloj de pared decidió adelantarse exactamente a la hora en que, años atrás, había ocurrido una muerte. Son detalles pequeños. En cualquier otra casa pasarían por anécdotas. Junto al Conjure Chest se convertían en confirmaciones. La narración tiene ese poder. A veces organiza el mundo con la precisión de un hechizo. Los más escépticos dentro de la familia proponían explicaciones prosaicas. La mortalidad infantil y adulta en el siglo XIX era alta y la medicina ofrecía defensas pobres. Cualquier linaje que atravesara guerras, epidemias, incendios o pobreza podía acumular la misma cantidad de tragedias sin apelar a un mueble embrujado. El baúl, dijeron, era un chivo expiatorio eficiente porque permanecía, inalterable, en la memoria y en la sala. Podía cargarse con culpas que no se atrevían a decir su verdadero nombre. En esa lectura, la maldición era una fábula que ayudaba a metabolizar una violencia original. La muerte del artesano no había tenido justicia y el relato fabricó su propio tribunal. Esa interpretación no cancela la otra, la acompaña. El misterio bien contado no le teme a quedarse en 2 carriles a la vez. Hay una escena que quienes visitan el museo repiten con voz más baja. En el edificio donde se conserva el baúl, la pieza se exhibe con un texto que cuenta su historia y con una bolsita de tela que cuelga de un clavo. Esa bolsita es la que, según la tradición familiar, apaciguó el flujo de desgracias. En más de una ocasión, dicen, visitantes con prisa o con ganas de comprobar por sí mismos la leyenda han querido tocarla o estirarla para ver qué hay dentro. Los guías piden que no lo hagan. No se trata solo de preservar una reliquia. Es una forma de respeto. La narración necesita sus reglas para seguir viva. A veces es tan simple como no desarmar el amuleto que sostiene la paz de una casa en exhibición. Intentemos escuchar la historia sin efectos y sin tentar al miedo con adornos. En el siglo XIX muere un artesano esclavizado a causa de la violencia de su dueño. La comunidad esclavizada busca alivio y justicia en un sistema de creencias que les da voz cuando la ley se las niega.
El conjuro convierte un objeto en señal para que el daño no pase inadvertido. Los años traen muertes que se leen bajo esa señal. La familia intenta equilibrar con un segundo conjuro cuyo objetivo es proteger. El baúl, en su viaje por generaciones, se vuelve centro de un relato donde se discute culpa, memoria y destino. Al final, el objeto llega a un museo que, al exhibirlo, decide contar la historia sin banalizarla. Si uno se queda solo con la superficie sensacionalista, se pierde lo principal. El Conjure Chest es una evidencia material de un crimen que, durante décadas, solo pudo hablar a través de los que susurraban en la cocina cuando los patrones dormían. Eso no impide que lo rodeen anécdotas que parecen hechas para un programa de medianoche. Antes de ser donado, en una casa de descendientes, alguien decidió por fin deshacerse de él, vendiéndolo a un conocido. Las semanas posteriores no fueron amables. Empezaron con ruidos que se colaban desde el cuarto donde estaba el baúl y siguieron con accidentes domésticos. Nada espectacular, pero inquietante. Platos que se resbalan y se rompen sin motivo, una escalera que falla en el último peldaño, un marco que se cae justo cuando alguien pasa. El comprador, nervioso, devolvió el mueble con una carta que decía lo suficiente sin entrar en detalles. No me siento cómodo con esto. Prefiero que vuelva a su lugar. Esa carta se conserva como se conservan los resguardos. Puede que no demuestre nada. Puede que demuestre que hay casas que se defienden de lo que no quieren. En otras versiones, una pariente que se burlaba de la historia decidió hacer la prueba más directa. Abrió la tapa, retiró el saquito y guardó dentro un vestido para una ocasión importante. Por la noche no durmió bien. Al día siguiente, sufrió un susto en la carretera que no pasó a mayores. Una semana más tarde, el vestido se manchó en la lavandería sin que hubiera tinta ni óxido a la vista. La mujer devolvió el saquito al clavo y no volvió a tocar el baúl. Hay quien dirá que todo eso es selección interesada de coincidencias. Hay quien contestará que la prudencia, cuando evita males, no necesita una tesis científica para justificarse. En muchas casas del sur, hay reglas que se cumplen aunque nadie pueda trazarlas en un papel. No se porfía con los muertos. No se desarma lo que alguien armó para defender la casa. No se juega con la compasión de quienes sufrieron. Vale la pena detenerse un instante en el significado de conjuro en la tradición afroamericana. No hablamos de brujería medieval ni de grimorios europeos. Hablamos de un repertorio de prácticas que mezclan saberes de África Occidental, elementos indígenas y recursos europeos adaptados por necesidad. Esas prácticas se enfocan en protección, justicia, suerte, salud. Un tobi o mojo es un amuleto personal que se alimenta con la intención de quien lo porta. Un conjure doctor es una figura comunitaria que conoce hierbas, rezos, símbolos y la ética de su uso. Dentro de ese sistema, cargar un objeto con un propósito no es exótico. Es lenguaje. Un baúl puede convertirse en advertencia si la comunidad decide que así será. En el Conjure Chest, esa lógica encontró un caso excepcional por la gravedad del origen. No es lo mismo pedir buena fortuna que pedir ajuste por una muerte injusta. Tal vez por eso la historia pesa tanto. En este punto, tal vez te preguntes si la maldición de existir cae solo sobre culpables. La respuesta que dan los relatos es incómoda. La desgracia, si seguimos la cronología, alcanzó a inocentes. Bebés, jóvenes, personas que no habían participado del crimen original. Esa injusticia secundaria es uno de los aspectos más duros de toda leyenda de maldición. Resuena con una intuición bíblica y a la vez con una experiencia cotidiana. Hechos viejos dañan vidas nuevas. Decisiones de unos golpean a otros. El baúl, al operar como símbolo, muestra sin titubeos esa verdad amarga. No hay acto violento sin ondas que viajen lejos. En el mejor de los casos, una comunidad encuentra modos de interrumpir la transmisión. El saquito colgado al costado del arcón funciona como metáfora de ese esfuerzo. No borra, sostiene, no blanquea.
protege. A veces es suficiente. Quisiera contarte cómo es, en persona, estar de pie frente al Conjure Chest sin recurrir al truco de la sugestión. No hay luz teatral ni sonido escondido. Hay madera que envejeció. Hay una etiqueta con un texto sobrio. Hay un amuleto atado a un clavo. Si uno se queda unos minutos, lo que emerge no es terror. Es una especie de gravedad moral. ¿Te acuerdas de que un hombre murió trabajando? De que su oficio fue insultado? De que su nombre se perdió? ¿Te acuerdas de que hubo quien, sin poder acudir a tribunales, acudió a las fuerzas que su tradición le enseñó a convocar? ¿Te acuerdas de que una familia vivió asustada, que hubo velorios y cartas y discusiones junto a un mueble? ¿Te acuerdas de que, a veces, los objetos cargan con una parte del juicio que los humanos no supimos ejercer a tiempo? Y te vas con una idea simple y potente. Los museos no exhiben solo cosas, exhiben decisiones. La pregunta final, la que siempre aparece al terminar historias así, es si conviene mantener con vida estos relatos, o si es mejor archivarlos como superstición. Creo que el Conjure Chest responde por sí mismo. Si la historia se cuenta con morbo, pierde. Si se cuenta con respeto, enseña. Enseña sobre cómo una comunidad oprimida encontró herramientas para nombrar el daño. Enseña sobre cómo la culpa, cuando no se atiende, se transforma en sombras que caminan por pasillos durante generaciones. Enseña sobre la prudencia en el uso de lo que no entendemos. Y, más delicado todavía, enseña a leer los símbolos sin usarlos para azuzar el miedo que vende. No hace falta prometer que el baúl mata para reconocer que su presencia ordenó la vida de una familia durante más de un siglo. Imagina ahora que esa familia vuelve a reunirse una tarde de verano. Alguien prepara té en la cocina. Los chicos corren por el jardín. En la sala, el baúl permanece contra la pared con su amuleto colgado. Nadie lo menciona durante horas. Cae la tarde y una tía decide contarle a una sobrina la historia por primera vez. Lo hace sin teatralidad, con los silencios en los lugares correctos y una frase al final que es menos advertencia que deseo. Que en esta casa no vuelva a repetirse nada de lo que dolió. La niña escucha, mira el mueble con una mezcla de temor y curiosidad, y después de un rato vuelve al jardín. El mundo no se cae ni se enciende. Solo queda claro que los adultos eligieron convertir un objeto en una memoria que educa. Esa decisión, más allá de maldiciones y amuletos, es la que puede cambiar un destino. Si alguna vez viajas a Kentucky y tienes la oportunidad de ver el Conjure Chest, acércate sin miedo, pero con la atención debida. No toques lo que no debes. No busques un espectáculo. Lee, mira, piensa. Recuerda al artesano anónimo que puso su oficio y su vida. Recuerda al conjurador que transformó un baúl en una campana de alarma. Recuerda a los descendientes que, entre el escepticismo y la fe, sostuvieron una rutina que les devolvió algo de tranquilidad. Recuerda que hay objetos que, al contarlos, alivian una culpa y nos recuerdan que la violencia siempre busca repetirse si no se le pone un límite. Y al salir del museo, cuando la luz del día te quite el peso de los pasillos, agradece que existan lugares donde las historias difíciles encuentran un marco para no olvidar. El Conjure Chest no es un truco de feria. Es una biografía truncada, una tradición puesta a trabajar y una familia aprendiendo a convivir con lo que heredó. Sea cual sea tu explicación preferida, sobrenatural o racional, hay una verdad que ambas comparten. Ninguna casa se sostiene mucho tiempo si niega sus fantasmas, sean del tipo que sean. Nombrarlos, encuadrarlos, colocarles un amuleto si hace falta y seguir viviendo con dignidad, quizás sea la única magia real que nos queda. Con ese gesto, el baúl deja de ser una maquinaria de desgracias y se convierte en lo que siempre debió ser. Un recordatorio de que los objetos, como las historias, guardan lo que les damos, y que nosotros, al final, decidimos qué guardar y qué dejar ir.